Bien, habíamos anunciado que el programa de hoy tenía un invitado muy especial que va a tratar un tema único y es el tema que justamente se va a tratar ante la OEA hoy. Nosotros tenemos un invitado, primero que es amigo de toda la vida, segundo es que hemos trabajado en alguna época y tercero que es quizás el dominicano vivo, consciente y mentalmente activo, con mayor experiencia para tratar el tema que afecta al país en este momento. El dueño de este canal, el dueño de Coral, nos ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que nuestro invitado participe en este programa. Y nosotros, que no somos los dueños, pero somos los que decidimos aquí, insistimos en que no debe ser así, porque ese hombre ya no debe de estar en un medio diciendo cosas que los gobiernos no oyen, sino que esa persona debería de estar donde puede aportar su experiencia. Nosotros propusimos aquí que el doctor Leonel Fernández sea designado como un embajador especial ante el mundo para defender República Dominicana. Ministro extraordinario y plenipotenciario. Óyeme, Virgilio Trujillo era inspector de embajadas. Porfirio Rubirosa era un súper embajador. Pero Leonel Fernández, nosotros esperábamos que por 3 presidencias, muchísima experiencia y esas condiciones especiales que él tiene, pues pudiera defender el país ante los organismos con los que hemos firmado tratados internacionales, como es el caso del DERECAFTA, la Organización Mundial de Comercio y sobre todo el tema haitiano. Pero hay una persona que maneja ese tema con mayor actualización que el doctor Fernández. Nosotros no le estamos buscando empleo a esa persona ni al doctor Fernández. Nosotros no queremos que el país, que por cierto está muy bien representado en la persona del canciller, podrían tener un excelente asistente o embajador adjunto encargados o comisionados de esos temas. Me refiero a un hombre que ha sido representante de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos. Ha sido gobernador del Banco Central, ministro de Hacienda, encargado de asuntos de exportaciones como director de Sedopex, embajador en Washington en 2 ocasiones, embajador ante las Naciones Unidas. Es decir, en esta época en que la República Dominicana ha vivido todo eso, Roberto Saladín nos ha estado representando y está actualizado en cuanto a todos esos temas. Nosotros le hemos rogado al doctor Saladín que esté con nosotros hoy porque el país necesita conocer si realmente el país puede salirse de esta emboscada o si ya es un tema que, como me dijo Balaguer en una de las pocas veces que tuve la oportunidad de hablar con él, me dijo, ahí no hay nada que hacer. Tarde o temprano va a ocurrir lo que dijo, Señor, Señor, todo sea consumado. Le damos la bienvenida al doctor Roberto Saladín, que hablamos ya de su currículum, y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, porque recientemente estuvo en otro programa y no era muy dado aparecer mucho en medios, para que no haya confusión. Bueno. Doctor, bienvenido a casa. Muy buenos días, Rurito. Muy buenos días a todos los amigos de Revista 110, aquí a los amigos que te acompañan. Doctor, vamos a presenciar una participación de Haití ante la OEA. Usted conoce esos organismos y conoce cómo piensan los americanos y nadie le puede decir
que es un nacionalista de hojalata, ni que anda buscando cosas que no sea lo mejor para su país. Ya usted está realizado. Pregunta, ¿tiene el país una estrategia clara frente al problema que nos está afectando? No la tiene. Sencillamente, una cosa es lo que ha hecho el actual gobierno, y hay que reiterarlo, que por primera vez en 50 años ha intentado institucionalizar y normalizar el tema migratorio haitiano en la República Dominicana, y otra cosa es si la República Dominicana tiene una estrategia frente, vamos a llamar, al problema Haití. Y voy a aclarar para que se entienda bien. Desde 1801, y lamento tener que incursionar muy brevemente en un tema histórico, desde 1801 la República Dominicana viene dando tumbos en relación con el tema haitiano. Los capítulos ya que van de 1822 a 1844 los conoce todo escolar dominicano. El periodo de las confrontaciones bélicas, 1844-1856, hasta que ellos se convencieron de que bélicamente no iban a poder sojuzgar y ocupar por la vía bélica la República Dominicana, había terminado. Se firma el primer tratado de paz, amistad, conciliación, etcétera. Y el tema fronterizo es el tema que provoca que mientras el gobierno dominicano de turno ratificó ese tratado en 1874 en el gobierno de Ignacio María González, el gobierno de Haití no lo ratificó en su Congreso. De ahí saltamos al laudo arbitral del Papa León XIII, laudo arbitral que fue redactado por uno de los grandes juristas y eminentes intelectuales dominicanos, Emiliano Tejera, y todo el mundo sabe que hasta el día de hoy Haití nunca ha cumplido un solo acuerdo, tratado o convención que se haya firmado entre nuestros dos países, excepto el de 1938, porque hubo una intervención de Estados Unidos de América, de México y Cuba, cuando se estableció la obligatoriedad de que ciudadanos dominicanos y haitianos para viajar a uno y otro país tendrían que estar dotados de documentos y que en caso contrario las autoridades de nuestros países respectivos tendrían el derecho de expulsar a esas personas que no estuviesen provistos de documentos. El resto de la historia hasta la fecha actual, en que después de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2005, porque todo el mundo habla de la ley de regularización, es la primera vez que República Dominicana ha hecho un esfuerzo institucional, Doctor Saladín, lo que reconoce hoy en el día Edwin Parizón en su artículo de hoy. Antes de seguir adelante, doctor, yéndonos un poquitico de historia ya que usted la tocó. En todo ese proceso de 1801 a 1938, en algún momento se resaltó algo que no es contractual, no está bajo ningún efecto de tratado, y es que en esa historia, en ese proceso de casi 138 años, Haití ocupó República Dominicana 22 años. ¿Tiene eso algún valor en el problema actual? Porque no se habla de que Haití dominó República. Nuestra independencia es de Haití, no es de España. Pero bonito, nosotros tenemos ahí primero que abrir, tú vas a abrir ahora una cuestión que algún día va a tener que ser debatido entre los historiadores dominicanos, donde también no acaban de entender el proceso de lo que es la identidad nacional de República Dominicana, por llamarlo así, y la identidad nacional de Haití. La identidad nacional de una nación o de un pueblo o de un país como Haití está dada en función del odio al hombre blanco.
Entiéndase, cuando una nacionalidad se construye en función de un parámetro como el odio a los franceses, que fueron los que crearon ese régimen de esclavitud de plantación en Haití, todo el sesgo alrededor de la historia de ese país, incluyendo que entre la Constitución de Haití de 1801 y la de 1806, que es cuando se le prohíbe a los blancos tener participación en la vida política en Haití y tener propiedades definitivamente, lo que viene a ser eliminado en 1918 en la Constitución de Haití que redacta Franklin Delano Roosevelt. En todo ese proceso, aun cuando Haití sale de República Dominicana en 1844, sacada por los trinitarios, viene el periodo bélico que termina con Soluque. Haití siguió siempre ocupando palmo a palmo el territorio nacional, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Doctor, desde 1980 aproximadamente hasta hoy, usted ha tenido, sin buscarlo, el privilegio de tener de forma ininterrumpida contactos, tanto económicos como internacionales, diplomáticos, con sectores que todo dominicano no tiene ese privilegio. Me refiero, usted fue el que sustituyó a Luis Julián Pérez en el Banco Central. Usted fue gobernador del Banco Central durante parte de la crisis bancaria. Usted fue embajador de los ante los Estados Unidos en 2 ocasiones, embajador ante la OEA, y además fue director del Centro Dominicano de Exportaciones, es decir, que tiene una mezcla de lo económico y lo diplomático. La pregunta, ¿qué piensan los organismos internacionales de República Dominicana? ¿Cómo ven República Dominicana? ¿Y qué porcentaje del problema haitiano le dan ellos a la solución en República Dominicana, de que República Dominicana es quien tiene que resolver el problema haitiano? Prácticamente tú te has dado la respuesta. Pero es así. Es así. Desde Francia, que es la que crea la tragedia de la cultura, de la plantación en Haití con la explotación intensiva de productos agrícolas, hasta el día de hoy, todas las potencias coloniales o colonialistas quisieron resolver el problema de Haití simplemente empujando esa población hacia el occidente, hacia la República Dominicana. Eso provoca ya, señores, en 1801, que quien vino a ser el tercer presidente de Estados Unidos de América, Thomas Jefferson, dijera una expresión extremadamente dura: hay que consignar la peste haitiana a la isla de Saint-Domingue. Recuérdense que éramos posesión francesa. Oigan bien, Thomas Jefferson usó esa expresión. Entonces, prácticamente, República Dominicana, pequeño David del Caribe, ha tenido que luchar a través de estos 200 años contra ese tema. Y si ustedes toman las referencias de todos y cada uno de los acuerdos que hemos firmado con Haití, que han sido violados reiteradamente por Haití, vamos a entender la situación a la que hemos llegado en el día de hoy. Bien. Doctor, los productores de azúcar de República Dominicana, usted sabe de lo que vamos a hablar, han tenido siempre un lobismo para mantener las cuotas de azúcar que nos da Estados Unidos. Y hasta nombre y apellido tiene el señor, que creo que está vivo todavía. Soy amigo personal de él y lo conozco porque fui asesor también en un momento dado de la Federación Dominicana de Colonos Azucareros. Bien. Esa persona es un lobista que se encarga de un tema específico, que es tratar de que República Dominicana mantenga esa cuota. Eso lo pagan los productores nacionales, Vicini, Romana y el gobierno cuando era el CEA.
Pregunta, ¿es posible que República Dominicana haga un lobby para contrarrestar ese problema que nos quieren echar arriba o es imposible? Porque ya vemos, doctor Saladín, que el New York Times tiene una secuencia de publicaciones. El Washington Post nos saca el guante. Pregunta, lo que pasó en los años 90, cuando yo recuerdo que el gobierno de Balaguer invitó a un grupo de personas a un speeching o a un hearing o una cosa en el Congreso, en el que se prepararon documentales editados en los campos de Macorís, donde ponían niños a cortar caña sin ser cierto. Y que yo recuerdo que Arteaga Reyes, que en ese momento estaba en las Naciones Unidas, Pérez Reyes, fueron a Washington a defender el país. La pregunta, ¿estamos al borde de que Haití presente ante esos organismos 50 familias dominicanas que fueran supuestamente deportados y nos lo presenten como una prueba de que se están deportando dominicanos hacia Haití por su color de piel? Mira, en un escenario como ese caso que tú planteas, eso sería posible. Pero quiero aclarar lo siguiente. Robert W. Johnson. ¿Quién es ese? Ese señor es la persona de la que tú hablas. Ajá. Él ha sido el abogado del sector azucarero de la República Dominicana durante casi 40 años. Un gran profesional y un gran defensor, dicho sea de paso, de la República Dominicana. Pero nosotros tenemos que irnos un poquito atrás. ¿Quién trajo la industria azucarera a las Filipinas? Estados Unidos. A Cuba. Y a Puerto Rico. A Puerto Rico y a República Dominicana. Los capitales norteamericanos. Los capitales norteamericanos. Entonces, vamos a poner esto sobre la mesa. Ya en 1929, en Cuba, habían 300,000 braceros haitianos y el gobierno haitiano vivía de los honorarios consulares que le cobraba a esos haitianos que iban a cortar la caña a Cuba. Pero tampoco no podemos olvidar que la caña de azúcar y el sector azucarero fueron de los productos tradicionales de exportación que mantuvieron a este país hasta 1970, azúcar, café, cacao y tabaco. Y que cuando se habla de que quienes trajeron los braceros haitianos a República Dominicana fueron los capitales norteamericanos, independientemente ya de que posteriormente de la década del 50 el gobierno dominicano firmara esos acuerdos con el gobierno de Haití. La realidad, lo vuelvo a repetir, es que hoy tenemos esa situación. Hoy va el embajador representante permanente de Haití ante el Consejo Permanente de la OEA hacer una presentación en nombre del gobierno de Haití. ¿Quién preside el Consejo Permanente en esta oportunidad? El embajador representante permanente de Uruguay, Hugo Cairuz, y después de su introducción y presentación seguirá la de Luis Almagro, secretario general de la OEA, uruguayo, y posteriormente Edmond Boschit Edmond, hará su presentación. Independientemente, él dice que va a hacer una revisión. Pero ya esa gente se han pronunciado públicamente, doctor. Bueno, pero como hay que entender la lógica que se sigue en los organismos internacionales. Como fue el canciller dominicano a hacer una presentación en el Consejo Permanente, Haití se siente ahora, en virtud del derecho de defensa, en la obligación de hacer esa presentación. Lo único es que esta presentación es seguida por la reunión y asamblea anual de los 15 países de CARICOM que se reunieron el jueves, viernes y sábado de la semana pasada en Barbados, donde el presidente... Donde González nos remachó de nuevo. Nos remachó de nuevo, al igual que algunos de los otros países de CARICOM, planteando algunos de ellos, haciendo críticas realmente feroces contra la República Dominicana. Yo creo que nosotros tenemos que hacer ya un acto. Yo le he sugerido al señor presidente de la República
Danilo Medina Sánchez, que en virtud de que en la Constitución de República Dominicana del 2010 hay un Consejo Nacional de Seguridad, que convoque un Consejo Nacional de Seguridad que puede ser ampliado, integrando a personalidades representativas del país, a los rectores de universidades, para que se pueda enriquecer de una visión diferente al grupo de asesores que en la Presidencia de la República lo acompañan en el tratamiento de este tema, encabezado por el señor Montalvo, y él escuche otras personas y otras visiones sobre este tema. Pero independientemente de eso, como lo he reclamado y le he dicho que hasta el día de hoy no hay un documento en la Cancillería Dominicana que recoja lo que es la política bilateral de nuestro país con Haití. Para poner un simple ejemplo, el gobierno de las Bahamas acaba de adoptar un plan nacional de migración en el que establece 0 inmigrantes de Haití en el 2030. Entonces, ¿cómo es posible que las Bahamas, 62 islitas, tengan una política migratoria y República Dominicana, al día de hoy, fuera del esfuerzo, lo repito, del Plan Nacional de Regularización y el éxito que ha tenido el mismo, los reconozcan o no los reconozcan sectores nacionales o extranjeros, no tengamos una política clara y y usted definida? cree que la sociedad civil y Finjus dentro de esa comisión van a jugar un papel de parte de los dominicanos? Ellos han jugado un papel en contra de los intereses de la República Dominicana. Todas las ONGs y fundaciones financiadas por gobiernos extranjeros y organizaciones extranjeras, incluyendo el Centro Bonó, Pero ya rectificó el Centro Bonó. que han hecho elogios, como lo hizo recientemente el representante aquí de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el señor Cy Winter, la misma persona que yo lo he mencionado varias veces, que fue el que deportó de Guantánamo a 14,000 haitianos hacia Haití. Entonces, independientemente de los argumentos que esgrima hoy el embajador representante permanente de Haití ante la OEA, y lo que ahí se escuche, se diga por San Vincent y la Granadina y los otros países, definitivamente tú mencionabas de nuevo, y a veces tú has cuestionado la cuestión del rol del lobby. El lobby en los Estados Unidos de América es una institución prevista por sus leyes legítima, donde el Departamento de Justicia cada año publica un informe de 2 pulgadas de alto. Lo que pasa es que, doctor Saladín, es que a veces uno piensa que en el lobby siempre hay como algo de dinero por debajo. Esa es la impresión que uno tiene y no es así, ¿verdad? No es así, Julito, no es así. ¿Tú sabes cuántos lobistas hay en Washington por cada senador y cada congresista de la Cámara de Representantes? 28. Por legislador. Senador y congresista. La calle K es conocida en Washington como la calle de los lobistas. Es una actividad totalmente legal. Cuando tú vas a visitar un senador o un congresista, lo primero que te preguntan es si tú vas solo y no vas acompañado de una firma de abogados o de una firma de lobby, ¿quién los representa a Doctor, ustedes? y los bichini que son a veces atacados directamente como usuarios de esa mano de obra haitiana, ¿tienen lo mismo para defenderlo? Primero ha estado Robin Johnson en lo que al tema Al azucarero se azúcar, pero refiere. a lo otro no, ¿verdad? Tú mencionaste en la década del 90 Sí. una sesión especial que hubo a la que yo asistí, Un Torricelli, ¿usted se acuerda? representando nada más y nada menos que al periódico Hoy. Sí. Yo estaba fuera del gobierno como Usted periodista. estaba como editor Y cubrí- económico. Sí. Fueron Héctor Pérez Reyes Sí. y fue Washington de Peña, que era secretario de Estado de Trabajo. Exactamente. Usted fue a esa Y sesión. Campos de Moya asistió porque ellos tuvieron hay un aspecto folclórico, una discusión sobre quién se sentaba a la derecha en el automóvil que iba a esa sesión en función de rango y jerarquía. Eso fue lo que discutieron. Hay 11 instituciones norteamericanas, un comité interdisciplinario, como son todas las cosas de ese gobierno federal. Cada una hizo un informe sobre la República Dominicana.
Y la realidad es que República Dominicana ha estado peleando a pecho limpio por no haber tenido institucionalizado ya el tema del lobismo. Hemos contratado, a veces se contrató a la firma de Charles Manat en relación con el informe de los derechos humanos que hace el Departamento de Estado cada año. ¿Ese fue antes o después de ser senador, de embajador? Manat fue embajador. Después de ser embajador. Ah, ya. Él tenía una firma de abogados, unos 80 abogados. Entonces, del informe sobre trata de personas, los temas de narcotráfico, los temas de trabajo infantil, que es un tema que recurrentemente viene en el caso del sector azucarero dominicano, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno dominicano, y ahí están los informes, pero la Embajada de Estados Unidos de América prefiere acoger los informes que hacen las ONGs que viven de los subsidios que le da la AID, Canadá y los países europeos. Doctor, nosotros queremos que Roberto Saladín, el dominicano, no el embajador ni el diplomático, pero usando esa experiencia, nos diga, primero, reconociendo que República Dominicana, cuando Estados Unidos decidió desmontar nuestro país para sembrarlo de caña y traer mano de obra haitiana. Segundo, que hemos usado mano de obra haitiana subpagada, es decir, por debajo de los salarios en condiciones difíciles. Iguales que los dominicanos que han trabajado en el sector azucarero, que eso hay que reconocerlo. Segundo, si usted está convencido de que en República Dominicana se usan niños para cortar caña y si en República Dominicana hay apátridas. A Roberto Saladín. Mira, yo te voy a dar una respuesta antes de contestarte la pregunta. El presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, con quien sostuve una amistad de carácter personal, igual que con su esposa Michelle y mi esposa Berta también, acaba de declarar, siendo el presidente de los Estados Unidos de América, que en Estados Unidos hay racismo. Públicamente lo ha dicho, lo ha afirmado y nadie ha podido contradecirlo. En República Dominicana, como tú acabas de decirlo, aquí vino un senador que fue Andrés Bocachica, siempre con el San Benito de que nosotros discriminamos a los haitianos. Y alguien le dio las mismas respuestas que tú acabas de mencionar. Un momento, no, aquí no se discrimina a los haitianos, aquí discriminamos a los haitianos y a los dominicanos. El que trabaja en el sector azucarero es un sector duro de trabajar, independientemente de los niveles salariales que prevalezcan. La realidad es que si ha habido un país en la región del Caribe, porque Cuba prohibió la inmigración de braceros haitianos a Cuba en 1940. Oigan bien, desde esa época, y nosotros, que prácticamente hemos sido los que hemos subsidiado a Haití para que la bomba social de Haití no explotase, abriendo nuestro mercado laboral a la mano de obra de Haití, y no solo ya en el sector azucarero, porque ustedes lo saben que en el Ministerio de Trabajo, cuando fue secretario de Estado de Trabajo Maspuig y posteriormente el actual Procurador General de la República, hicieron un mapeo de la mano de obra haitiana completo del país. Y por supuesto que al igual que todos los países, deberíamos de haber completado el proceso de que se firmasen los contratos de trabajo con la mano de obra haitiana en el sector agrícola, agroindustrial, sector de la construcción, sector turismo, etcétera, estableciendo los salarios que deben a los haitianos e incorporándolos a la seguridad social. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y hemos cumplido con muchas de esas obligaciones. La realidad es que siempre la conmiseración frente al pobre y al que tiene más miseria siempre es un argumento poderoso y despierta más simpatía. Pero República Dominicana hoy tiene que cambiar de lenguaje. Cuando esta abogada Rosana Alholtz publica este último artículo en el periódico el New York Times, el gobierno dominicano debería tener ya una maquinaria. Y de ahí el tema del lobby, independientemente de las definiciones políticas que tengamos a mediano, corto y largo plazo con Haití, como documento en Cancillería.
¿verdad? Nosotros necesitamos ese lobby profesional norteamericano, porque cuando sale un artículo o estudiantes de la Universidad de California asumen la defensa de trabajadores haitianos, hay alguien en Estados Unidos que le da atención y seguimiento a ese caso y hace actos de representación frente al Departamento de Estado, frente a los think tanks norteamericanos, frente a las ONG, frente a la familia Kennedy, que tiene una fundación también donde hay una señora brasileña que odia a la República Dominicana, como también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene dos personas, un señor llamado Felipe González, chileno, y Rosa María Abreu, paraguaya también, que son dos personas que a tiempo completo adversan a la República Dominicana. Entonces, nosotros no podemos desde aquí darle seguimiento a todo eso. Es lo que nos dijo una vez Pierre Salinger, tú lo recordarás, Julito, cuando en el Hotel Jaragua había una ciudadana norteamericana casada con un dominicano e invitaba a una serie de intelectuales y periodistas norteamericanos a dar charlas y conferencias. En esa oportunidad conocí yo a Pierre Salinger, echamos unos conversados largos y Pierre Salinger me decía, ¿tú sabes cuál es el problema de ustedes en Estados Unidos? Ustedes se atreven a llevar a un presidente de su país a Washington sin contratar una firma de relaciones públicas. Va su presidente a Washington y Washington Post ni ningún periódico menciona la presencia de su presidente porque ustedes no entienden cómo funciona el sistema norteamericano. Entonces, Jorge Blanco fue y después fue Balaguer y se mencionó por el ruido que el avión produjo en el aeropuerto, más nada. Bueno, pero yo creo que ya no podemos seguir tocando de oído, sino hay que tocar afinado e institucionalizar estas relaciones. Y ahora en este momento que el gobierno decide, me llama mucho la atención, Julito, que el gobierno decide en este momento adoptar un plan de austeridad para restringir los viajes de los funcionarios. Hay que distinguir viajes de funcionarios y otros viajes de funcionarios. Todo lo que se relaciona con Haití, en este momento tiene que ser una prioridad. Es prioridad. Yo me pregunto, independientemente de la visita del señor canciller de la República Dominicana a su santidad el Papa, aquí hay católicos prominentes que tú los conoces y ustedes los conocen perfectamente, que han mantenido relaciones tradicionales, algunos de ellos abogados que fueron en su momento embajadores ante el Vaticano, personas que siempre han tenido una relación con nuestros arzobispos y cardinales y demás, para que su eminencia escuchase otras opiniones también, no solamente la opinión del canciller, porque podría lucir interesada que nuestro canciller va a defender la política que tiene el actual gobierno exclusivamente. Entonces, este es un momento que nosotros necesitamos maximizar todos los esfuerzos para neutralizar que ahora el senador de Boston también y el alcalde de Boston también piden un boicot contra la República Dominicana. Bien. Doctor, el doctor Junior Espinosa quiere preguntarle algo. Doctor, yo siento que nosotros estamos los últimos años analizando siempre el problema haitiano a partir de las consecuencias que provoca la República Dominicana. En su exposición, en ese recorrido histórico interesante que hizo, dejó entrever, entre otras cosas, que al no podernos, según la exposición, derrotar bélicamente, posiblemente han ideado una estrategia de ocupación pacífica. Pregunta concreta, ¿qué motiva entonces la migración de haitianos a la República Dominicana? ¿La situación económica que vive Haití o tiene una motivación política? Mira, la respuesta la dio Jean Beltrán Aristide en un libro que él publica dedicado a Toussaint Louverture. Jean Beltrán Aristide se pregunta en ese libro si al día de hoy Haití ha logrado romper las cadenas de la esclavitud, no solo ya física, sino mental. Si los haitianos siguen siendo todavía esclavos. Un ex sacerdote se pregunta si la teología hoy en día de liberación puede conducir a Haití a superar la situación que tiene. Y por último, si el nombre nuevo de la esclavitud en Haití se llama la pobreza
y la miseria en que vive la mayor parte del pueblo haitiano. Entonces, Haití no ha podido superar esa condición trágica y lamentable de esclavitud que le impuso Francia hasta el día de hoy. Yo he recordado históricamente que después de los aportes que le hizo Petion a Bolívar y la relación que tuvo Petion con el segundo militar de Venezuela, que fue el general Manuel Piar, cuando Petion le planteaba al general Manuel Piar que los 74.000 kilómetros de la Guyana venezolana, que ahora hay un problema actualmente con ese tema, se lo cediese a Haití para una parte de la población de Haití, oigan bien, cuando eran 600.000 esclavos, pasarlos a la Guyana venezolana, por el convencimiento que tenía un presidente de Haití educado en las academias militares de Francia, como era Petion, de que el territorio de Haití, esos 27.000 y 28.000 kilómetros cuadrados, por las variaciones en esa época del territorio, no iba a soportar la población que tenía. Entonces, la respuesta viene dada por ese estado. Cuando ustedes ven los días de mercado, los lunes y los miércoles, a mí un día me visita una persona, me dice, siendo yo administrador general del Banco de Reserva, óyeme, ¿tú has estado recientemente por Elías Piña? Digo, no. ¿Qué pasa en Elías Piña? Dice, mira, los días de mercado, el dinero se mueve en cerones. Bueno, mandé a una persona que me tomara fotos esos días de mercado. Efectivamente era verdad. Conseguí un edificio abandonado de rentas internas, lo remodelé y puse ahí una agencia del Banco de Reserva. Esa agencia del Banco de Reservas hoy en día es la que tiene el mayor volumen de operaciones cambiarias de compra y venta de goods y de dólares de la República Dominicana, de todo el sistema bancario. Pero en el fondo, cuando tú ves esos días de mercado, tú ves esa población de Haití con los bultos en la cabeza, tú te preguntas si eso es 200 años antes, que todavía en Haití el comercio está en el suelo y la República Dominicana es la que ha cargado con eso sola, ayudando a que la bomba social de Haití no explote. Lo ha dicho el ex representante de la OEA en Haití, ha escrito un libro, Ricardo Saitenfus, acusando a los Estados Unidos de América, a Canadá y a la Unión Europea de que de toda la ayuda y las donaciones internacionales que han llegado a Haití, prácticamente no se ha quedado nada en Haití. Entonces, Haití, sí, yo lo aclaro, se merece otro destino. Esa élite haitiana que ha gobernado Haití es la que debería ser acusado en un tribunal de derechos humanos de haberle violado los derechos humanos a la población haitiana durante 200 años, porque Haití se merecería otro destino, porque si todos en América Latina logramos, primero, sacar a los españoles, sacar a los franceses, sacar a los ingleses, sacar a los holandeses en cierta forma, pero todavía quedan bolsones colonialistas. Francia, por ejemplo, que vino el presidente de Francia aquí a Puente Pitre a inaugurar el Museo de la Esclavitud, acompañado del canciller dominicano y la embajadora de República Dominicana ante el gobierno de Francia. ¿Y por qué Francia, que tiene hoy una Guyana francesa deshabitada, con menos de 300.000 habitantes, para tener una estación de vuelos espaciales ahí? ¿Y por qué Francia no abre ese territorio a la migración haitiana? Entonces yo creo que nosotros tenemos que en todos los foros, Naciones Unidas, en la OEA, en toda reunión internacional, en Ginebra, plantear que hay que ya discutir un acuerdo sobre las migraciones ordenadas de Haití. Y cuando cualquier alcalde como el de Montreal acusa a la República Dominicana de racista, discriminación y exclusión, decirle, ábrale las puertas a la migración de 200.000 haitianos. Bien, bien. Doctor, nosotros queremos darle las gracias y queremos también decir que nos da trabajo que usted esté aquí porque no es muy dado a estar en medio, pero yo quisiera que Roberto Saladín y Leonel Fernández se han declarado como embajadores plenipotenciarios ante el mundo, porque parece que a nosotros nos quieren condenar por todas partes, aunque sea
No, y además que el asunto que precisamente sobre eso, en lo que él ha dicho, y quería preguntarle, ¿usted cree que todavía hay algo que se pueda hacer o la integración de algunas personas que pudiera aportar a la solución, o si ya estamos demasiado tarde para confrontar efectivamente una embestida internacional de opinión pública y de acciones contra el país? Mira, el propio presidente Martelly, en el discurso que acaba de pronunciar en Barbados, me llamó mucho la atención que utilizase 2 veces la expresión de que hay que buscar una solución pacífica. ¿La otra cuál es? Yo quisiera haberle preguntado, ¿cuál es la otra solución que usted tiene en mente? Sin embargo, lo que señor dijo el presidente? embajador de Haití aquí nadie lo ha reproducido. Porque ese embajador de Haití es un intelectual eminente haitiano, Daniel Suplicy, y él sabe cuál es la verdad y cuál es la verdadera realidad. Bien. Que la responsabilidad de lo que pasa en Haití es de los gobiernos haitianos. Yo creo que República Dominicana, el presidente Danilo Medina, gobierno dominicano, el sector privado, y quiero darle también, permíteme abusar del tiempo dedicado. Quiero hacerle una alerta al sector privado dominicano en relación con el proyecto binacional Quisqueya. Ah, ya. Ojo con esa situación. Si nosotros les preguntáramos a los auspiciadores de ese proyecto binacional Quisqueya, ¿cuántos empleos ustedes piensan crear con ese proyecto que ustedes dicen que va a ser financiado por el Banco Mundial? 50.000 empleos, 200.000 empleos, 300.000 empleos. Pero bueno, ¿y por qué ustedes en primer lugar no enfocan el tema del desempleo en República Dominicana? En primer lugar, donde todavía tenemos niveles altos de desempleo. Pero en segundo lugar, eso no resuelve el problema de Haití, no lo va a resolver. En consecuencia, es a esa comunidad internacional. Ni el plan de regularización tampoco va a resolverlo. Bueno, pero por lo menos nos lleva a una legalidad institucional. Y es la primera vez, recuérdense señores, que en el gobierno de Hipólito Mejía, el 15 de agosto del 2004, último día del gobierno de Hipólito, se aprobó la Ley General de Migración, y luego tardamos 9 años en promulgar el reglamento fuera de calendario. Entonces, este tema hay que abordarlo ya de una manera seria en un Consejo Nacional de Seguridad, y entender que si nosotros no tuviésemos aquí los recursos, a nivel en el país hay firmas internacionales que pueden ser contratadas para llevar este tema desde el punto de vista estrictamente legal, y además en el caso de Estados Unidos del lobby también, que es una actividad legal en ese país. Doctor, despídase con una opinión. En el supuesto caso, olvídese del fallo constitucional, de la ley, ¿qué ocurriría a juicio suyo si República Dominicana dice, va bien, perdimos el pleito, vamos a hacer lo siguiente, cerramos la frontera, pero no con un muro, no, se sella la frontera, y todo haitiano que viva en República Dominicana, que desee ser dominicano, aunque no tenga documentación, 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000, son dominicanos. ¿Usted cree que los organismos internacionales aceptarían esa propuesta? Mira, le estamos poniendo ficción, eso no es posible, ni legal, ni nada, pero ¿usted cree que ellos aceptarían? No lo aceptarían, doctor. Porque ellos quieren 10 millones de habitantes. Pero bueno, entonces ahí en ese caso, República Dominicana es la que tiene que plantarse y en todos los escenarios nacionales e internacionales llevar la posición de la defensa de su soberanía, de aplicar los principios establecidos en nuestros organismos regionales, el principio de no intervención y de respeto a la soberanía de nuestro propio país. Yo confío en que los dominicanos tenemos esa capacidad y de que
ya se ha dicho, yo mismo lo he mencionado, si hubiese que llegar a las soluciones extremas de cerrar la frontera y de romper relaciones diplomáticas con Haití también, asumir las consecuencias en el plano comercial y de negocio también de esa situación. Pero no es posible para la República Dominicana asimilar 10 millones de haitianos. Bien. Sería convertir este país en eso que estamos viendo en zonas de la capital y en otras ciudades de la República Dominicana, donde las mercancías se transan y se comercian en el suelo, sin ningún tipo de higiene, porque todavía, dolorosamente, una parte de la población de Haití no ha podido superar, como lo ha dicho Jean Beltrán Aristide, la esclavitud mental. Bien, doctor, gracias. Doctor Roberto Saladín, mil gracias por estar con nosotros.